Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimadas amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Administrativo 2. El día de hoy estamos a jueves 18 de febrero del año 2021, y es nuestra última sesión previo al primer examen parcial que, de acuerdo a la programación de la coordinación, fue estipulado para realizarse el próximo martes. El próximo martes tendremos nuestra evaluación. Así que este es un espacio para poder compartir con ustedes. Es una modalidad igual pregrabada, así que el día de hoy no tenemos código en Zoom, solamente el link de transmisión que estamos generando. El día de hoy particularmente vamos a agotar algunos temas que tenemos pendientes. Básicamente el tema de la vicepresidencia y de los ministros de Estado, para poder entrar entonces a su evaluación. El primer examen parcial va a realizarse de acuerdo al contenido del módulo 1 y del módulo 2 del programa. Del módulo 1 y del módulo 2 del programa. Hemos hablado extensamente acerca de las facultades del presidente y de todo lo que tiene que ver con la presidencia de la República, y ahora pues vamos a centrarnos en lo que es el vicepresidente y los ministros, que también forman parte del organismo ejecutivo y es parte de lo que vamos a dialogar y de lo que vamos a conversar en la sesión del día de hoy. Vamos a tener especial énfasis en la integración de normas. Quiero, por favor, que tengan presente que no tenemos un rango específico de artículos, sino que siempre en cada sesión vamos intercambiando y vamos integrando algunas normas de carácter constitucional con normas ordinarias, normas específicas. Así que, por favor, en cada sesión que hemos desarrollado para efectos de examen, tengan presente que van a utilizar toda la legislación que hemos utilizado en las diferentes sesiones. Bien, entonces nos vamos al programa y vamos a abordar el tema del vicepresidente. Quiero, por favor, que desde donde estén vayan a su Constitución Política de la República de Guatemala y se ubiquen, por favor, en el artículo 190 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece: el vicepresidente de la República ejercerá las funciones del presidente de la República, y subrayen, en los casos y formas que establece la Constitución. El vicepresidente, como todos sabemos, es electo en la misma planilla que el presidente, es decir, en la misma boleta. Cuando dice planilla, la Constitución se refiere a la misma boleta. Por eso es que cuando acudimos a votar, en la misma boleta va el dúo presidencial, el binomio presidencial, es decir, va el presidente y va el vicepresidente. Siendo así, digamos, este artículo continúa y dice: es idéntica, dice la Constitución, será electo en la misma planilla con el presidente de la República, en idéntica forma y para igual periodo. En idéntica forma es precisamente porque están contenidos en una misma boleta y son electos para el mismo periodo. Dice el 190, segundo párrafo: el vicepresidente deberá reunir las mismas calidades que el presidente de la República, gozará de iguales inmunidades y tiene en el orden jerárquico de Estado el grado inmediato inferior al de dicho funcionario. Es claro entonces este artículo constitucional respecto de la jerarquía del vicepresidente. En el artículo 191 vamos a encontrar todas las funciones del vicepresidente. No vamos a hacer un análisis de cada una de las literales por cuestión de tiempo, pero sí es importante y es relevante hacer referencia a algunos aspectos importantes. Voy a leerlos de manera genérica, y algunos aspectos sí requieren, digamos, un análisis específico. Artículo 191 de la Constitución, por favor lleven ustedes la lectura conmigo ahí en sus casas. Dice: funciones del vicepresidente. Son funciones del vicepresidente de la República, inciso A, participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y con voto. Y subrayemos eso: con voz y con voto. Y sobre todo en la parte que dice deliberaciones. Es decir, el vicepresidente integra el Consejo de Ministros
por disposición constitucional. Por eso ustedes han visto ahora que está, digamos, como tema de la jornada, lo de la nominación de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, y como ustedes saben que el presidente siempre debe actuar en Consejo de Ministros, pues esa designación de magistrado de la Corte de Constitucionalidad que hace el presidente como un acto administrativo dentro de sus facultades que realiza en Consejo de Ministros, también implica de alguna manera la convocatoria del vicepresidente y que éste, de acuerdo a la Constitución, tiene la función de participar en la deliberación. Cuando hablamos de deliberación nos referimos a la toma de decisiones. Siempre que el presidente tome una decisión en Consejo de Ministros, el vicepresidente tiene la función constitucional de participar en la deliberación. Y no es que se haga lo que él diga, pero tiene la función, la obligación de participar en la discusión y en la deliberación, en la toma de decisiones. En Consejo de Ministros, es decir, en la instancia de Consejos de Ministros, con voz y con voto, dice la Constitución. Es decir, él también tiene derecho a votar. Ahora, ¿qué pasa si hay una decisión que va a tomar el presidente y que en mayoría el Consejo de Ministros respalda la decisión del presidente, pero el vicepresidente no está de acuerdo? Bueno, el vicepresidente puede razonar su voto. Y ese proceso de razonar su voto debe dejar, esa acción o ese acto administrativo de razonar su voto debe quedar por escrito en el acta que se suscribe por parte de la Secretaría General de la Presidencia para poder desarrollar este tema. Lo que queremos decir entonces es que si el vicepresidente no está de acuerdo con la decisión que el presidente toma en Consejo de Ministros y que sus ministros le respaldan, el vicepresidente tiene la posibilidad constitucional de razonar su voto. Y razonar su voto implica el hecho de exponer las razones por las cuales no está de acuerdo con la decisión que está tomando el presidente en Consejo de Ministros. Pero ese derecho a que quede por escrito lo tiene porque parte de sus funciones es participar en la deliberación, ¿verdad? Es una función que tiene el vicepresidente. Inciso B dice, por designación del presidente de la República, representarlo en todas las preeminencias que al mismo correspondan, en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. Es decir, el vicepresidente puede acudir o debe acudir por designación del presidente a poder representarlo en las designaciones que así lo estipule el presidente. El inciso C dice que debe coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general de gobierno. Es decir, que es parte de sus funciones y de sus obligaciones el coadyuvar, y el verbo coadyuvar significa colaborar o apoyar. Es decir, debe desde su espacio, desde sus funciones muy particulares, apoyar la gestión que hace el presidente en la dirección de la política general de gobierno. Inciso D, participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior. Aquí vamos a recordar que en la sesión anterior hablábamos acerca de la función presidencial de dirigir la política exterior y citamos algunos ejemplos. Bueno, el vicepresidente dice que va a participar conjuntamente con el presidente en la formulación de la política exterior, es decir, debe desempeñar funciones diplomáticas o de otra naturaleza. Y esto no es por designación del presidente, es por designación constitucional. Noten ustedes que hay ciertas funciones del vicepresidente que son designaciones del presidente y otras que son designaciones constitucionales. Por ejemplo, el inciso A es una designación constitucional. El inciso B del 191 es una designación presidencial. El inciso C del 191, coadyuvar con el presidente, es una designación constitucional. El inciso D, que dice participar conjuntamente con el presidente en la formulación de la política exterior, es una función constitucional. El inciso E dice presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República, designación
mixta, porque en primera instancia es una designación constitucional sujeta a una condición de ausencia del presidente. Entonces, esta es mixta, ¿sí? Inciso F, presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezca las leyes. Y cuando la Constitución dice las leyes, se refiere a las normas de carácter ordinario. El inciso G dice coordinar la labor de los ministros de Estado. Coordinar la labor de los ministros de Estado. Miren qué importante el inciso G. Lo que quiere, si ustedes recordarán, el año pasado fue muy sonado en la prensa el caso del famoso Centro de Gobierno. Centro de Gobierno era una comisión que se creó por parte del presidente para coordinar o dirigir el trabajo de las prioridades presidenciales en los ministerios. Básicamente, tal y como se señaló en su momento, era una usurpación a lo que establece la Constitución en el artículo 191, inciso H, inciso G, respecto de una función de carácter constitucional que tiene el vicepresidente, que dice coordinar la labor de los ministros de Estado. Es decir, de acuerdo a esta atribución constitucional, cualquier ministro de Estado está obligado a sentarse a coordinar con el vicepresidente de la República los asuntos y los temas que correspondan a su cartera, porque es una disposición de carácter constitucional. El inciso H dice establecer las demás atribuciones que señalen la Constitución y las leyes. Cuando habla de las leyes se refiere a las normas de carácter ordinario que pueden ir surgiendo. ¿Por qué habla de las leyes? Les voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué otras funciones tiene el vicepresidente que no estén reguladas en la Constitución? Bueno, los invito a que descarguen la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el SINASAN. La Constitución deja abierta la puerta para que el Congreso, por medio de la aprobación de normas de carácter ordinario, pueda crear otras funciones o designar otras funciones en la figura del vicepresidente. Por ejemplo, se crea la Secretaría, la denominada CESAN, la Secretaría de Asuntos Nutricionales, y la CESAN es una secretaría adscrita a la vicepresidencia, que crea un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que preside el vicepresidente. Y que eso no lo van a encontrar en este 191, pero es una atribución del vicepresidente por designación del Congreso. Es decir, porque a través de la creación de una norma ordinaria se pudo generar esta situación de designación para que el vicepresidente presida el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el denominado CONASAN. Entonces, las leyes, cuando la Constitución dice las leyes, se refiere a las normas de carácter ordinario. Y que estas normas de carácter ordinario pueden incluir también otras atribuciones para el vicepresidente que no están enumeradas en el artículo 191 de la Constitución. Artículo 192, falta del vicepresidente. En caso de falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia del mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndola de una terna propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Y aquí quiero recordarles que nuestra Constitución reguló este proceso y que hace pocos años lo vimos cuando Roxana Valdetti renunció a la vicepresidencia y el entonces presidente Otto Pérez Molina le propuso una terna al Congreso para la designación de su vicepresidente. Y después, pues ya sabemos lo que pasó. El presidente se fue, el vicepresidente se volvió presidente y ese presidente que primero fue vicepresidente tuvo que volver a hacer el mismo ejercicio porque le propuso al Congreso una terna de donde sale Fuentes Soria, un ex rector de la universidad, nominado por el Congreso como vicepresidente. En el año 2015 tuvimos un ejemplo de cómo este artículo 192 de la Constitución sirvió para resguardar el orden constitucional. De otra forma, al irse los dos, tanto el presidente como la vicepresidenta en ese momento, se hubiera roto el orden constitucional. Afortunadamente, nuestra Constitución regula estos mecanismos
precisamente para buscar procesos o salidas que eviten romper el orden constitucional. Artículo 193, entonces entramos ahora al tema de los ministros de Estado. El artículo 193 de la Constitución establece: para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca con las atribuciones y la competencia que la misma les señale. Y subrayen de este artículo la frase: habrá los ministerios que la ley establezca. Es decir, la Constitución no cierra un listado de ministerios o de instituciones que deben existir. Es más, deja la puerta abierta para que por medio de una ley entre comillas, norma ordinaria emitida por el Congreso, se pueda proceder a la creación, supresión o modificación de los ministerios, siempre que estos ministerios sirvan para cumplir, dice, el despacho de los negocios del organismo ejecutivo. Cuando el 193 constitucional habla del despacho de los negocios, se refiere a las responsabilidades administrativas y constitucionales que tiene el organismo ejecutivo por cumplir con la población, y que para el efecto debe tener unidades ejecutoras y ministerios que puedan darle cumplimiento a esta situación. Un ejemplo, el más reciente, en el año 2012, bajo la nomenclatura del decreto 1-2012, surge a la vida el Ministerio de Desarrollo Social. Es el ministerio más joven de todos los ministerios. A la fecha tiene 9 años de existir. El Ministerio de Desarrollo Social no existía hasta antes de 2012. Toda la política social se generaba de manera dispersa en diferentes unidades ejecutoras, ministerios, secretarías, y en lo que en política conocimos allá en el gobierno de la UNE como el famoso Consejo de Cohesión Social, presidido por la entonces primera dama Sandra Torres, en donde se manejaba la bolsa solidaria y las ayudas sociales, los programas del bono solidario y todo lo que ustedes recordarán de aquellos años. Bueno, lo que sucedió es que todo ese ejercicio arbitrario del manejo de la ayuda social durante el gobierno de la UNE generó la necesidad institucional de organizar esa función pública en un ministerio. Y por eso es que después del periodo de gobierno de la UNE, del año 2008 al 2011, el Congreso, la legislatura del 2012, aprueba como primer decreto de su legislatura en el año 2012, bajo el decreto 1-2012, la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Cito este ejemplo porque entonces el 193 dice: habrá los ministerios que la ley establezca. Es decir, el Congreso puede proceder a la creación de ministerios siempre que estos ministerios respondan a una necesidad, en primera instancia social y en segunda instancia a una necesidad de cumplimiento institucional de los despachos de los negocios del organismo ejecutivo. Artículo 194, funciones del ministro. Dice: cada ministro estará a cargo de un ministerio de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. Y enumera las siguientes. Inciso A: ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Una jurisdicción, no estamos hablando de una jurisdicción de carácter judicial, sino una jurisdicción de carácter administrativa, es decir, debe ejercer la autoridad administrativa sobre todas las dependencias de su ministerio. Cuando hablamos de dependencias van incluidos los vicedespachos, las direcciones generales, las jefaturas de área y cada una de las unidades administrativas que correspondan a cada ministerio. Inciso B dice: nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley. Dice cuando le corresponda hacerlo a la ley, cuando le corresponda hacerlo de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque hay funcionarios que se pueden remover de manera libre y hay otros que están protegidos por pactos colectivos de condiciones de trabajo, porque ingresaron al sistema público a través de un examen de oposición y ostentan un cargo, entonces deben seguir cierto proceso para poder despedirlos, pero debe hacerse con arreglo a la ley. Inciso C: refrendar, dice la Constitución, los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República
relacionados con su despacho para que tengan validez. Es decir, cuando el presidente emita una disposición a través de un acuerdo gubernativo que tenga que ver con salud, con trabajo, seguridad, dependiendo del área temática, van a firmar los ministros que tengan relación temáticamente con el contenido sustantivo del reglamento o del acuerdo que está emitiendo el presidente. Siguiente, inciso D, dice presentar al presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y anualmente una memoria de labores desarrolladas. Por lo menos cada año, cada ministro debe presentar al presidente una memoria de labores, pero además, dice el inciso D, debe presentar un plan de trabajo de su ramo. Lo va a hacer naturalmente presentándolo al despacho del presidente. Inciso F dice dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. Noten ustedes los verbos: dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar. Son 4 verbos distintos. Dice dirigir lo hace desde el despacho, tramitar lo hace a través de sus viceministros, resolver lo hace la autoridad superior administrativa designada. En el caso del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud ha creado distintas unidades ejecutoras y cada unidad ejecutora tiene una autoridad superior administrativa que resuelve los temas apegados a adquisiciones de bienes y servicios del Estado. Inspeccionar, precisamente porque el principio de disgregación de funciones establece que no es responsabilidad total de los ministros la ejecución de sus funciones de manera personal. La puede designar, pero sí está obligado a inspeccionar el cumplimiento de la misma por parte de aquellos entes que han sido designados o aquellas personas que han sido designadas para el efecto. Siguiente, dice participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita. Debe participar en las deliberaciones, es decir, debe estar presente en las deliberaciones y debe, de conformidad con la ley, votar o razonar su voto. Es decir, va a participar en la deliberación del Consejo de Ministros. La diferencia, por ejemplo, y aquí noten ustedes la redacción, dice que debe participar en las deliberaciones, es decir, debe emitir un voto, bien sea a favor o en contra, que puede razonar. La historia naturalmente dice que los ministros siempre votan a favor, pero eventualmente es una facultad participar en la deliberación. No dice avalar lo que diga el presidente, dice participar en la deliberación. Y si en algún momento algún ministro tiene alguna posición que hacer valer en Consejo de Ministros, tiene todo el derecho y toda la obligación de hacerlo. Siguiente, dice velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. Es decir, si bien es cierto, él no es el responsable total, sí es responsable por velar de que la ejecución del presupuesto se esté llevando a cabo con total transparencia y probidad y vigilar a sus funcionarios. Artículo 195 dice Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros. Ojo, este artículo es clave. ¿Quiénes integran el Consejo de Ministros? Ahí está en el 195. Dice, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y lo preside. Es decir, el presidente es quien debe convocar y presidir el Consejo de Ministros. Dice, los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. Noten esto tan importante. Dice, los ministros son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución y las leyes. Y subrayen esto, aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. Porque la misma Constitución establece que nadie, absolutamente nadie, está obligado a acatar órdenes legales, ni siquiera del presidente. Y si las acatan, deben responder frente a las leyes de manera personal y no pueden justificarse
que actuaban bajo orden del mismo presidente. No lo dice la prensa, no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Miren qué importante es conocer la Constitución. Artículo 195. Entonces, el día de mañana que usted sea asesor de un ministro, debe advertirle que de acuerdo al 195, no importa si es orden del presidente, él va a ser responsable del manejo de los fondos y de las decisiones que se puedan tomar con base a esta situación. Entonces, los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. Dice, de las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, y subrayen esto, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso, es decir, aquellos que hayan razonado su voto. Cuando vemos un caso de estos, lo dije hace un par de sesiones, en el caso de Transurbano, por ejemplo, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad plantea el caso del Transurbano y la responsabilidad del entonces presidente Álvaro Colón, se dan cuenta que la aprobación de estas medidas se hizo en Consejo de Ministros, que este Consejo de Ministros era presidido por el entonces presidente Álvaro Colón y que sus ministros estuvieron presentes y que sus ministros avalaron la decisión. Por lo tanto, eran solidariamente responsables. Por eso es que vimos que cuando se emite la orden de captura contra Álvaro Colón, también van sobre todos sus, entonces no eran 14 ministros, sino sobre sus 13 ministros. Y de esa cuenta, el ministro de Salud, el de Trabajo, gente que no tenía que ver en sus áreas temáticas con el transurbano, también pararon involucrados porque actuaron en Consejo de Ministros y de acuerdo al 195 eran solidariamente responsables de la decisión que se tomaba. Artículo 196, requisitos para ser ministro de Estado, dice ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. Únicamente. ¿Se dan cuenta? Artículo 196 es una reacción muy genérica. Por eso es que no precisamente el ministro de Salud tiene que ser un médico. No precisamente el ministro de Agricultura tiene que ser un ingeniero agrónomo. ¿Por qué? Porque se va a administrar el erario público, se va a hacer un proceso de administración pública. Entonces, hay libertad para nombrar profesionales de las diferentes ramas en el mejor de los casos. Pero está tan abierta la redacción del artículo que naturalmente no tenemos nada más que exigir en cuanto a profesiones. Ahora, la ley del servicio civil, la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSEC, tiene manuales y cada institución ha creado manuales de procedimientos con perfiles para los puestos y con una tabla de salario. Entonces, el hecho de que la Constitución no establezca que sea requisito ser profesional para ser ministro, no implica que a nivel reglamentario no pueda regularse algunos aspectos relacionados a los perfiles que deben cumplirse para optar a la plaza de cada uno de los puestos en los diferentes ministerios y carteras del Ejecutivo. Artículo 197, prohibiciones para ser ministro de Estado. No pueden ser ministro de Estado. A, los parientes del vicepresidente o del presidente de la República, así como los de otro ministro de Estado dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Eso es claro, no requiere mayor explicación. Dice, inciso B, los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieran solventado su responsabilidad. Señores, ¿cuáles son los juicios de cuentas? Aquellos derivados de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas y que han sido ya judicializados y que tienen su origen en alguna falla, en algún mal manejo del erario público en puestos que anteriormente se hayan podido haber ostentado por parte de los en ese momento ministros. Siguiente, inciso D, dice quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos. Quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos. Entonces,
No pueden ser ministros aquellos que tengan ese conflicto de intereses porque puedan ser los representantes legales de entidades o personas jurídicas que exploten servicios públicos. Ellos no pueden ser ministros. Inciso E dice los ministros de cualquier religión o culto, es decir, si se es ministro de culto, no se puede ocupar el cargo de ministro de Estado. En ningún caso pueden los ministros actuar como apoderados de personas individuales o jurídicas ni gestionar en forma alguna negocios particulares. Eso básicamente es una norma de transparencia. Artículo 198. Memoria de actividades de los ministerios. Los ministros están obligados a presentar anualmente al Congreso. ¿A dónde? Al Congreso. En los primeros 10 días del mes de febrero de cada año, la memoria de las actividades de sus respectivos ramos, que deberá contener además la ejecución presupuestaria de su ministerio. Solo en este momento ya vimos dos obligaciones que tienen los ministerios. Deben por lo menos emitir de manera anual una memoria de labores al presidente y por lo menos de manera anual al Congreso de la República en los primeros 10 días del mes de febrero, es decir, acaba de pasar, de cada año, la memoria de las actividades de sus respectivos ramos. Entonces, los ministros deben enviar dos informes de manera anual, uno al Congreso y otro al presidente. Artículo 199, comparecencia obligatoria a interpelaciones. Los ministros tienen la obligación de presentarse ante el Congreso con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen. Artículo 199 constitucional. Este artículo 199 debe integrarse a lo que establece la ley orgánica del organismo legislativo, que regula que las citaciones deben hacerse básicamente por dos tipos de diputados. Los diputados que ostenten el cargo de presidentes de comisiones de trabajo y los diputados que ostenten el cargo de jefes de bloque. Ellos son, de conformidad con la ley, los diputados que pueden citar a los funcionarios. Los otros diputados pueden invitarlos a sesiones de trabajo, pero los ministros estarían en todo caso obligados a asistir siempre que la convocatoria vaya firmada por un jefe de bloque o por un presidente de comisión, esto de conformidad con el artículo 44, 45 y 46 de la ley orgánica del organismo legislativo. Eso es importante. Artículo 200 dice viceministro de Estado. En cada ministerio de Estado habrá un viceministro. Para ser viceministro se requieren las mismas calidades que para ser ministro. Para la creación de plazas adicionales de viceministros será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros. Es decir, la estructura en cada ministerio no está escrita en piedra. Los diferentes ministerios pueden, de acuerdo a la dinámica y a la necesidad institucional, suprimir algunos viceministerios o crear unos nuevos. Para esto hay un procedimiento que debe hacer el ministro encargado y que pasa incluso por el Consejo de Ministros. Artículo 201, responsabilidad de los ministros y de los viceministros. Los ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 195 de esta Constitución y lo que determina la ley de responsabilidades. Aquí la Constitución habla de una ley de responsabilidades, pongamos entre paréntesis la ley de probidad y funcionarios públicos. La ley de probidad y funcionarios públicos es la ley por excelencia que va a regular y va a deducir las responsabilidades de los ministros de Estado y de los funcionarios públicos. Artículo 202, secretarios de la presidencia. El presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Los secretarios general y privado de la presidencia deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. Entonces, ¿pueden crearse más secretarías de la presidencia? Sí, pero para crear una secretaría de la presidencia debe reformarse la ley orgánica del organismo ejecutivo. Ojo con esto. ¿Puedo crear más viceministerios? Sí. ¿Cómo lo hago? A través de un proceso administrativo a lo interno del ministerio que pasa por el Consejo de Ministros únicamente. El Congreso no participa en la creación y supresión de viceministerios.
¿Puedo crear más ministerios? Sí. ¿Cómo lo hago? A través de la modificación a la ley orgánica del organismo ejecutivo. La última modificación al respecto fue en el año 2012 con la aprobación del decreto 1-2012 que dispone la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, ¿puede el gobierno crear más secretarías? Sí, lo puede hacer, pero aquí sí requiere que el Congreso se involucre, porque el Congreso tendrá que modificar a través de un decreto la ley orgánica del organismo ejecutivo y al modificarla, incluir en el listado de las secretarías que existen una secretaría más, darle funciones y justificarla. Ahora, ¿qué nos dice la historia reciente? El presidente actual, por ejemplo, optó no por crear nuevas secretarías, sino que usó la figura de las comisiones presidenciales. De esa cuenta se crearon 3 comisiones presidenciales en este periodo del presidente Yamatei: la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, la Comisión Presidencial contra la Corrupción y el Centro de Gobierno. Y de estas 3 comisiones, al tener el rango de comisiones y no de secretarías, no hubo necesidad de reformar la ley orgánica del organismo ejecutivo y consecuentemente no se involucró al Congreso. Sin embargo, si hubiese sido alguna secretaría o si hubiese querido crear secretarías, pues naturalmente se hubiera podido generar a través del Congreso. Pero al hacerse comisiones presidenciales, se actuó básicamente en el marco de las propias funciones del presidente de la República. Bien, hasta acá entonces el contenido para el examen del día martes. Algunas recomendaciones que quiero hacerles para el día martes. A ver, primero, necesito que el día martes estén atentos a las instrucciones que se les van a dar. Miren, es muy común y ahora que ya llevamos un par de semestres de experiencia en lo virtual, que muchas personas no realizan el examen o no cargan su examen en donde es. Por favor, la coordinación estuvo insistentemente pidiéndonos que enviáramos unos códigos para Classroom. Agréguense a los Classroom, que el día de ayer los auxiliares movieron en los grupos, y cuando entren a ese Classroom, sigan las instrucciones que están ahí. Ahí les vamos a dar instrucciones incluso para que se agreguen a otro. Pero parte de la evaluación es que ustedes sigan instrucciones. Por favor, ese día tienen que estar atentos, tienen que leer y pueden hacernos las preguntas que consideren pertinentes en cuanto a la forma, por supuesto. La modalidad virtual permite que ustedes hagan todo tipo de consultas de legislación, así que naturalmente es un examen a libro abierto, porque ustedes van a tener todo tipo de materiales de apoyo, pero eso no implica que no haya un grado de análisis. Por favor, todas las clases están grabadas, vuélvanlas a ver, tómense el tiempo, hagan sus anotaciones, repasen, porque el examen está planteado de una forma muy interesante, de tal manera que sí requiere concentración y análisis, y lo más importante, que sepan seguir instrucciones. Por favor, vamos a estar en comunicación, me alegró mucho poder saludarlos y espero poder verlos el día de la evaluación. Les agradezco la paciencia el día de hoy. Tuve que grabar esto durante el día y acá pues estamos en un proceso de remodelación, así que tuvieron un poquito de ruidos, pero les agradezco la paciencia y les agradezco que hayan podido acompañarnos en esta sesión. Que tengan una feliz noche y muchas gracias.